Siempre había oído hablar de los extraños métodos que usaba la aristocracia, pero nada me preparó para este ritual y para lo que ocultaba tras cada gesto. Lo que empezó como una estrategia diplomática se transformó en un ritual cargado de tensión, seducción implícita y revelaciones que perduraron durante generaciones. Dale a me gusta y comenta qué parte te sorprendió más. Suscríbete al canal para recibir más historias históricas provocativas y reveladoras de España. En los archivos menos comentados del siglo XVIII español, se conserva el nombre de un hombre que, aun siendo noble, caminó siempre por el borde entre el honor y la provocación. Era conocido como Lorenzo de Villamediana, un lord castellano cuya fama se extendió mucho más allá de sus tierras. No por sus batallas, no por sus discursos en la corte, sino por una práctica tan extraña, tan inesperada, que incluso sus propios generales la describían como inquietante, seductora y estratégicamente peligrosa. Él elegía esposas, pero no para sí mismo. Elegía esposas enemigas. Todo comenzó cuando España negociaba territorios con un pequeño condado del norte. Para evitar un conflicto abierto, se acordó que varias familias nobles del condado enviarían a sus hijas como garantía diplomática. Era un gesto habitual en la Europa del momento, pero lo que no era habitual era que el encargado de recibirlas fuera Lorenzo, y que él mismo declarara que solo aceptaría a aquellas mujeres que superaran una prueba que ningún hombre había imaginado. La corte entera quedó paralizada, los generales, horrorizados. El rey, silencioso. Pero Lorenzo tenía un poder silencioso. Era el único que había logrado evitar 3 guerras mediante su capacidad casi instintiva de leer las intenciones humanas. Y así, cuando dijo que debía examinar a cada mujer antes del acuerdo, nadie se atrevió a contradecirlo. Él afirmaba que no se trataba de belleza, ni de riqueza, ni de linaje. La lealtad es un perfume, decía, y quien no la lleva, aunque sonría, huele a traición. El día que llegaron las primeras candidatas, el palacio se llenó de murmullos. Las jóvenes descendieron de los carruajes con vestidos de seda extranjera, acompañadas de damas y escoltas. Pero antes de entrar al salón principal, fueron llevadas a una estancia privada donde solo se permitía la presencia de Lorenzo y un escriba silencioso. El lord no les pedía que recitaran poemas, ni que respondieran preguntas políticas, ni que demostraran habilidad alguna. En lugar de eso, hacía algo que desconcertó incluso a quienes lo admiraban. Les ofrecía un objeto, siempre el mismo, un pequeño abanico negro, y pronunciaba la misma frase: «Ábrelo, pero no lo agites». Las mujeres obedecían sin entender, hasta que se daban cuenta del truco. Entre las varillas del abanico, Lorenzo había colocado un hilo apenas visible que se tensaba al abrirlo. Si la mujer tenía las manos firmes, el hilo permanecía intacto. Si dudaba, temblaba o cedía a la curiosidad, el hilo se rompía. Algunas pensaban que la prueba era sobre delicadeza. Otras imaginaban que buscaba elegancia femenina. Pero no, la prueba estaba diseñada para revelar algo más profundo. Lorenzo observaba la mirada, no las manos, no el abanico. Miraba cómo lo abrían, la velocidad, el impulso, la tentación de mirar dentro, la reacción al sentir tensión, la forma en que respiraban cuando entendían que algo delicado dependía de ellas. Los generales lo consideraban un gesto indecoroso, un juego absurdo, pero para él era una estrategia. Afirmaba que las mujeres que cedían al impulso, que no podían controlar la curiosidad, que rompían el hilo sin pensarlo, eran hijas de familias que ocultaban algo, no porque fueran culpables, sino porque habían sido educadas en el miedo, la manipulación o la desconfianza. Y Lorenzo sabía que una esposa que viene con miedo traía un enemigo detrás. Pero lo más escandaloso de todo no era la prueba en sí. Lo que realmente estremeció a la corte fue la segunda parte. Después de abrir el abanico, Lorenzo se acercaba a cada mujer, demasiado cerca para los estándares de la época, tan cerca que podía sentir su respiración. Su método consistía en observar
Como la mujer reaccionaba cuando él le retiraba suavemente el abanico de las manos sin rozarlas. Si ella se alejaba de forma brusca, descartada. Si intentaba mantener distancia pero sin temblar, aceptable. Pero si ella sostenía la mirada, si dejaba que el momento se prolongara, si permitía que aquella cercanía se convirtiera en un intercambio silencioso, Lorenzo concluía: esta mujer no tiene miedo. Y quien no tiene miedo, no tiene mentiras. Los generales gritaron que aquello era indecoroso. El rey exigió explicaciones, pero uno a uno, los acuerdos diplomáticos sellados por Lorenzo funcionaban. No hubo traiciones, no hubo fugas, no hubo sabotajes. Y las jóvenes que él elegía, todas se convertían en aliadas leales. Lo que nadie sabía era cómo descubriría él mismo su propio límite, porque entre aquellas mujeres, un día llegó una que no tembló, no dudó, no desvió la mirada, y tampoco aceptó sus reglas. Esa mujer sería la que pondría en peligro todo el método del Lord, y también su propio control. Cuando aquella mujer descendió del carruaje, Lorenzo supo de inmediato que algo estaba a punto de cambiar. No porque fuera la más hermosa, aunque lo era, ni porque caminara con elegancia, que también lo hacía, sino por la absoluta ausencia de prisa en sus pasos. Las demás jóvenes bajaban con la tensión de quien llega a un examen. Ella parecía entrar en un salón donde era invitada de honor. Se llamaba Elvira de Montijo, hija menor de un noble menor de Aragón. Su familia no tenía poder militar, pero sí una fama molesta, diplomacia agresiva, inteligencia afilada y una habilidad casi legendaria para esconder intenciones. Si el condado quería infiltrar un enlace peligroso, sería ella. Lorenzo lo intuía, los generales lo temían, y Elvira parecía disfrutarlo. Cuando la llevaron a la estancia de evaluación, el escriba levantó la vista apenas un segundo, suficiente para sentir la vibración inesperada que su presencia provocaba en la habitación. El silencio, que solía incomodar a las demás mujeres, parecía envolverla como un velo a su favor. Lorenzo apareció detrás de su escritorio con su habitual postura erguida. Sus ojos recorrieron a Elvira como si ya estuviera leyendo un libro. Pero por primera vez desde que había inventado su método, no encontraba la primera página. «Señora de Montijo», saludó él. «¿Conoce el propósito de esta prueba?» Ella inclinó la cabeza sin miedo alguno, sin la docilidad que se esperaba. «Lo suficiente», respondió. «Pero me intriga saber por qué un lord español considera que un abanico puede revelar más que un tratado político». Lorenzo sintió algo que no sintió con ninguna otra candidata. Desafío directo. Ella hablaba con una suavidad calculada, esa clase de tono que parecía obediencia pero escondía filo. Él tomó el abanico negro y lo extendió hacia ella. «Ábralo, pero no lo agite». Elvira lo tomó entre los dedos sin mirar a Lorenzo. Era la única mujer que no buscaba su aprobación, ni su reacción. Abrió el abanico con un movimiento lento, consciente, casi sensual. No hubo temblor, no hubo tensión, y el hilo permaneció intacto. Pero eso no fue lo que sorprendió a Lorenzo. Fue su mirada. Elvira levantó los ojos justo cuando el abanico se abría del todo, y lo observó con una calma tan profunda que por un instante él sintió que era él quien estaba siendo evaluado. El escriba tosió, nervioso. Lorenzo se aclaró la garganta. «Interesante», murmuró. Elvira cerró el abanico con un chasquido suave. «¿Es esto suficiente, milord?», preguntó con una sonrisa apenas curvada. «¿O necesita acercarse, como hace con todas las demás?» Lorenzo sintió cómo el aire cambiaba en la sala. Nadie, ni una sola mujer, había dicho eso en voz alta. Ella lo había observado, lo había estudiado, lo había anticipado, y ahora lo desafiaba a seguir su propio ritual. Lorenzo dio un paso hacia ella. Lo hizo con la misma calma con la que se acerca un hombre que sabe exactamente lo que provoca. Elvira no retrocedió, no se tensó, tampoco se mostró insolente. Simplemente dejó que él invadiera su espacio. La cercanía era tan intensa que sus respiraciones casi se tocaban.
Los generales solían llamar a ese momento el instante decisivo, cuando Lorenzo descubría si una mujer tenía miedo o intenciones ocultas. Pero esta vez, algo inesperado ocurrió. Él extendió la mano para retirar el abanico de sus dedos, y fue ella quien no lo soltó. Ni un milímetro, ni un suspiro. Sus dedos seguían firmes. Su mirada, fija. «Milord», murmuró ella muy cerca, «¿cuántas mujeres ha confundido usted con enemigas, solo porque temblaron al sentirlo tan cerca?» La pregunta atravesó a Lorenzo como un cuchillo fino. Por primera vez, un general observó desde la puerta entreabierta y palideció, porque la mujer no solo había pasado la prueba, había invertido la lógica. Ella estaba evaluando al Lord, y él no sabía cómo reaccionar. Lorenzo retiró su mano lentamente. Elvira soltó el abanico con la misma calma con la que lo había tomado. «Usted no tiene miedo», dijo él, casi en un susurro. Ella dio un paso suave hacia atrás manteniendo la mirada fija. «¿Y usted, milord?», respondió. «Tampoco debería tenerlo. No de mí, sino de lo que descubrirá cuando termine estas pruebas». Fue la primera vez que Lorenzo sintió que su método, pulido durante años, podía no ser suficiente, porque Elvira de Montijo no era solo una mujer sin temores, era una mujer con un secreto, uno tan grande que incluso sus generales temerían saberlo. Los rumores sobre la mujer que había enfrentado sin titubeos al Lord se esparcieron por el palacio antes de que Elvira terminara de abandonar la sala. Los generales se reunieron en un semicírculo silencioso, esperando la reacción de Lorenzo. Pero él salió de la estancia sin pronunciar sentencia alguna. No dijo si la aceptaba, ni si la descartaba. Simplemente caminó hacia el patio interior con una expresión que ninguno de sus hombres había visto antes. No era enfado, tampoco desconcierto. Era intriga profunda. El sol de la tarde iluminaba los arcos de piedra mientras Lorenzo cruzaba el patio. El ambiente cálido parecía absorber sus pensamientos. Él no era un hombre acostumbrado a que cuestionaran sus métodos. Había construido su reputación precisamente en esa capacidad casi sobrenatural para detectar mentiras. Pero la llegada de Elvira había desordenado un equilibrio delicado. No porque hubiese fallado su prueba, sino porque ella había demostrado que conocía sus intenciones antes de que él mismo actuara. Mientras caminaba, uno de sus generales, don Rodrigo, se acercó con cautela. «Milord», dijo con un leve asentimiento, «¿debo suponer que la candidata ha sido descartada?» Lorenzo se detuvo. Miró al horizonte. Cada palabra parecía medirla con un peso inusual. «No aún». Rodrigo frunció el ceño. «¿No aún?» Con el debido respeto, ella lo desafió, y si una mujer desafía a un noble en privado, podría desafiarlo también en público. Su familia siempre ha sido problemática. Aragón no entrega hijas sin razón. Lorenzo tardó un segundo en responder. «Precisamente por eso», murmuró, «quiero observarla más de cerca». El general abrió la boca para protestar, pero la cerró al ver la mirada del Lord, firme, calculadora, encendida por un interés que no era común en él. El desafío lo había tocado, no en su orgullo, sino en su curiosidad estratégica. Mientras tanto, Elvira caminaba por el corredor que llevaba a los aposentos asignados a las jóvenes. Dos damas que la acompañaban susurraban nerviosas detrás de ella, comentando que ninguna otra candidata había sido retenida tanto tiempo en la prueba. Pero ella caminaba como si supiera exactamente hacia dónde la conducía ese silencio. Cuando llegó a su habitación, encontró a un soldado esperándola en la puerta. «La escoltaré al salón principal en cuanto reciba la orden», dijo él. Elvira sonrió con cortesía. «¿Así que ya soy objeto de vigilancia?» «¡Qué honor!». El soldado bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de su voz. Mientras tanto, Lorenzo, sumido en sus reflexiones, entró en su estudio privado. Allí, en una mesa cubierta con mapas, informes y cartas diplomáticas, se encontraba el dossier de Elvira de Montijo.
Tomó el documento con dedos lentos, casi rituales, y leyó. Su familia había rechazado alianzas con Castilla 3 veces. Su padre había sido acusado de manipular tratados, aunque nunca se había probado. Su madre provenía de una línea de mujeres conocidas por su astucia en la diplomacia, pero el detalle que más lo sorprendió estaba escrito al final. La señorita Elvira no fue criada en el hogar familiar desde los 13 años. Fue enviada a un convento donde se especializan en retórica, idiomas y negociación emocional. Lorenzo se detuvo. Eso lo explicaba todo. El convento de Santa Almudena no era un lugar de oración. Era un centro de formación femenina para las hijas nobles, destinadas a misiones delicadas. Infiltración, persuasión, observación psicológica. Elvira no era una candidata. Era una pieza meticulosamente preparada, y eso la convertía en un riesgo, pero también en una aliada deseable. La pregunta era, ¿para quién trabajaba realmente? Antes de que pudiera seguir leyendo, escuchó un golpe suave en la puerta. «Pase», ordenó. La puerta se abrió lentamente, y Elvira, vestida con un traje simple pero elegante, entró con la misma calma provocadora de antes. Nadie la había llamado. Nadie le había dado permiso. Y aún así, allí estaba. «Milord», dijo ella, inclinando ligeramente la cabeza aunque sin sumisión. «Me informaron que aún no he sido descartada. Pensé que querría hablar conmigo antes de hacerlo». Lorenzo dejó el documento sobre la mesa, sin ocultarlo. «Sí», respondió él. «Quiero saber algo que no aparece en ningún informe». Ella cerró la puerta detrás de sí. El sonido resonó como un latido lento. «Pregunte», dijo con una voz que parecía invitar y desafiar al mismo tiempo. Lorenzo la sostuvo la mirada con una intensidad rara incluso en él. «¿Qué es exactamente lo que vienes a buscar, Elvira de Montijo?» Durante un instante que pareció eterno, ella no respondió. Caminó lentamente por la habitación, observando los mapas, las cartas, los sellos reales. Era como si conociera ese lugar sin haberlo visto nunca. Luego se detuvo frente a él, muy cerca, el mismo tipo de cercanía que había adoptado en la prueba, pero esta vez no era una reacción, era una decisión. «No vengo a buscar», susurró ella. «Vengo a elegir». Lorenzo sintió algo que nunca había permitido que interfiriera en su juicio, una chispa eléctrica recorriendo su pecho. Elvira sonrió suavemente. «Y antes de que sus generales tiemblen de miedo, debo aclarar algo. No estoy aquí para traicionarlo. Estoy aquí porque usted es el único en esta corte que aún no ha decidido a qué bando pertenece». La declaración golpeó como un disparo silencioso, porque era verdad, y ella lo sabía. El silencio tras la frase de Elvira cayó sobre la habitación como un velo pesado. Lorenzo, acostumbrado a tener el control absoluto sobre cada palabra, cada gesto y cada mirada que cruzaba sus estancias, sintió algo que no experimentaba desde la juventud, una sensación de desarme controlado, como si alguien le hubiera arrancado una pieza clave de su estrategia sin que él lo notara. Ella no retrocedió, no bajó la mirada, no suavizó la voz. Simplemente esperó, con una calma tan peligrosa como hermosa. «¿Elegir qué exactamente?», preguntó él finalmente, intentando recuperar un tono de autoridad que, por primera vez, no sonaba del todo firme. Elvira avanzó un paso más, reduciendo la distancia a un punto que habría escandalizado a cualquier miembro de la corte. Para ella, sin embargo, la cercanía era un lenguaje, y lo hablaba con una fluidez que desconcertaba incluso a un hombre tan astuto como Lorenzo. «Elegir», dijo con suavidad, «entre seguir obedeciendo a un rey que no confía en usted, o comenzar a gobernar su propio destino». Lorenzo tensó la mandíbula. «¿Eso es lo que vienes a ofrecer? ¿Un destino?» Elvira sonrió con un gesto mínimo, casi imperceptible. «No, milord. Eso es lo que vengo a recordarle que ya posee». La provocación no era insolencia, era precisión. Ella sabía exactamente dónde tocar, sabía cómo hacerlo, y sobre todo,
Sabía lo que él temía admitir. Lorenzo se alejó apenas un paso para recuperar claridad. Caminó hacia la ventana, donde el sol de Castilla bañaba la estancia en tonos dorados. Desde allí veía a los guardias, a los jóvenes nobles entrenando, a los generales vigilando cada detalle del palacio. Todos vivían dentro de estructuras rígidas, casi matemáticas, pero ella no. Ella operaba como una incógnita. Vine preparada para responder a cualquier prueba, continuó Elvira mientras se desplazaba lentamente por el estudio, pasando un dedo por los bordes de los mapas. Pero no esperaba encontrarme con un hombre que usa el miedo ajeno para detectar verdades, cuando él mismo teme la suya. Lorenzo giró la cabeza con brusquedad. Por un instante, sus ojos revelaron algo que nunca mostraba: vulnerabilidad. Elvira lo notó, y se acercó de nuevo. «Usted no es débil, milord», dijo ella con un tono más íntimo. «Usted es demasiado consciente, y eso en política puede ser un arma o una condena. Las mujeres que usted analiza no descifra sus manos, descifra su alma. Pero dígame». Su rostro quedó tan cerca que Lorenzo sintió el calor de su respiración. «¿Quién descifra la suya?». Lorenzo abrió la boca para responder, pero alguien golpeó la puerta con urgencia, interrumpiendo el momento exacto en el que la tensión entre ambos comenzaba a transformarse en algo distinto. «Milord», anunció un soldado al entrar abruptamente. «Debe presentarse en el salón de guerra. Los generales exigen una decisión inmediata sobre las candidatas y sobre la señorita de Montijo». Elvira levantó la barbilla con elegancia. «Qué oportuno», murmuró. «Están inquietos». Lorenzo exhaló profundamente y recuperó su postura imponente, aunque en sus ojos aún ardía la chispa provocada por Elvira. «Diles que voy enseguida», ordenó al soldado. Cuando quedaron solos otra vez, Lorenzo se giró hacia ella. «No entiendes la magnitud de esto», dijo. «Si eres considerada una infiltrada, tu familia podría sufrir consecuencias graves». Elvira cruzó las manos con una serenidad abrumadora. «Lo entiendo perfectamente. Pero también entiendo algo que ellos aún no ven». Se aproximó hasta quedar frente a él. «Que usted y yo no estamos en bandos opuestos, milord. Estamos en espejo». Lorenzo no supo qué responder, y Elvira aprovechó el instante para deslizar algo en su mano. Un pequeño sello de cera partida. Él lo observó sorprendido. «¿Qué es esto?» «La mitad de una verdad», dijo ella con voz baja. «Yo llevo la otra. Cuando esté listo para escucharla, búsqueme fuera de la mirada de sus generales». Lorenzo la vio salir de la estancia con un andar tan firme como seductor, y mientras ella desaparecía por el corredor, él sintió, por primera vez en años, que había perdido completamente la iniciativa. No por debilidad, no por manipulación, sino porque había encontrado a alguien capaz de jugar en su mismo terreno, pero con un riesgo mayor. La pregunta ahora no era si Elvira era una enemiga. La pregunta era, ¿qué ocurriría cuando la mitad de la verdad que ella guardaba se encontrara con la mitad que él desconocía? El salón de guerra estaba iluminado por antorchas altas que proyectaban sombras alargadas sobre los mapas extendidos. Los generales hablaban entre sí en murmullos tensos como si temieran que las paredes escucharan. Cuando Lorenzo entró, la sala se silenció de inmediato. Él avanzó con la misma autoridad que lo había convertido en un hombre temido en la diplomacia castellana, pero por dentro su mente seguía vibrando con la presencia de Elvira y el sello partido que aún guardaba en la mano. Don Rodrigo fue el primero en hablar. «Milord, no podemos permitir más retrasos. Aragón está presionando para obtener respuesta, y algunos oficiales sospechan que una de las candidatas podría estar infiltrada con fines políticos». Los ojos de Lorenzo se entrecerraron. «¿Y cuál de ellas creen que es?». Rodrigo vaciló, pero otro general más impulsivo habló sin rodeos. «La de Montijo. Es demasiado tranquila, demasiado confiada. Una mujer que no teme nada oculta algo, milord. Y usted mismo lo sabe». Lorenzo apoyó ambas manos sobre la mesa de estrategia, inclinándose hacia adelante. «¿Y desde cuándo confundimos control con amenaza?
Los generales intercambiaron miradas incómodas. Sabían que discutirle a Lorenzo era entrar en un terreno peligroso. «Milord», insistió Rodrigo, «usted la retuvo más tiempo que a cualquier otra candidata. Eso genera dudas, sospechas, comentarios». Lorenzo levantó la cabeza con una lentitud calculada. ¿Acaso insinúa que mi criterio está comprometido? El silencio, espeso como aceite caliente, tomó la sala. Rodrigo bajó la mirada. «Nunca insinuaría eso, milord, pero sí diré que la corte observa, y esperan una explicación por parte de usted». Lorenzo respiró hondo. La presión del consejo, sumada a la chispa que Elvira había encendido en su interior, lo colocaban en un borde delicado, el del honor frente a la intuición. Finalmente habló. «Ninguna mujer será descartada hasta que termine mi evaluación personal. Y la señorita de Montijo no representa un peligro. Todavía». La palabra «todavía» recorrió la sala como un susurro afilado. Los generales se tensaron, y fue ese preciso instante cuando algo inesperado sucedió. El escriba del consejo, un joven silencioso que tomaba notas al margen, levantó la mano temblorosa. «Milord, disculpe, pero…» Tragó saliva. «Encontré algo entre los documentos de Aragón. Algo sellado con el mismo símbolo que la mitad que usted lleva en la mano». Lorenzo giró tan rápido que su capa casi rozó el suelo. «¿Qué has dicho?» El escriba extendió un pergamino viejo, doblado con precisión milimétrica. Sobre él, un sello antiguo estaba quebrado, como si alguien lo hubiera roto deliberadamente hace muchos años. El mismo diseño, la misma fractura, la otra mitad de la marca que Elvira le había dado. Lorenzo tomó el pergamino, y los generales se agruparon, curiosos y tensos. Cuando abrió el documento, su corazón dio un vuelco inesperado. No era una carta de guerra, ni un acuerdo diplomático, ni una confesión política. Era un registro matrimonial, sin firmas, sin testigos, sin fecha completa. Solo un título: unión propuesta entre la casa Villamediana y la casa de Montijo. Los generales quedaron mudos. Lorenzo sintió un golpe seco en el pecho, un matrimonio entre su familia y la de Elvira, planeado décadas atrás, cancelado sin explicación. ¿Y ahora ella reaparecía con la mitad del sello que completaba este documento? Rodrigo rompió el silencio. «Milord, esto es una trampa, o un mensaje. No podemos saber cuál de los dos». Lorenzo apretó el pergamino contra la mesa. «Sí podemos», dijo con una voz grave. «Y solo hay una persona capaz de explicarlo». Los generales palidecieron. «No puede hablar a solas con ella», gritó uno de ellos. Lorenzo lo fulminó con la mirada. «Y tampoco puedo continuar ciego ante una verdad que me concierne a mí más que a este consejo». En ese momento, la puerta del salón se abrió sin aviso. Todos giraron, y allí estaba ella, Elvira de Montijo, vestida con un conjunto oscuro y elegante, con el cabello recogido en un moño firme y una mirada que avanzaba como una flecha directa hacia Lorenzo. No pidió permiso, no se excusó, no mostró miedo. Cruzó el salón como si fuese suyo. Los generales se apartaron, no por cortesía, sino porque ninguno se atrevió a interponerse entre ella y el lord. Cuando quedó frente a él, clavó los ojos en el sello roto sobre la mesa. «Ya lo encontró», dijo en voz baja, tal como esperaba. Lorenzo sintió que el aire se espesa. Ella lo sabía todo. Ella siempre había sabido más. «Vas a explicarlo», dijo él, sin suavidad. Elvira inclinó la cabeza con un gesto que no era sumisión, sino invitación. «Con una condición». Rodrigo intervino. «Usted no está en posición de imponer condiciones, señora». Pero Elvira ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en Lorenzo. «Quiero hablar con usted», dijo suavemente, a solas. Los generales estallaron en protestas. «Sos imposible. Milord, es una provocación. Puede ser una amenaza. No podemos permitirlo». Lorenzo levantó una mano. El silencio regresó como un trueno contenido. «Nadie más decide por mí», declaró.
y mirando directamente a Elvira, añadió: «Hablaremos a solas». Los generales quedaron petrificados, porque sabían que, desde ese momento, Lorenzo ya no evaluaba a Elvira. Lorenzo la elegía, y eso cambiaría no solo el curso de las negociaciones, sino también el destino de ambos. El consejo quedó atrás como un eco apagado mientras Lorenzo caminaba por el corredor de piedra, con pasos rápidos pero controlados. Elvira lo seguía a pocos metros, sin prisa, como si cada paso suyo se ajustara ritualmente al ritmo del Lord. Los guardias que custodiaban las puertas se apartaban instintivamente, no por obediencia, sino porque sentían la tensión eléctrica entre los dos. Llegaron al estudio privado de Lorenzo. Él cerró la puerta con firmeza y giró hacia ella sin perder un segundo. «Habla», ordenó con la voz baja, grave, sostenida por una mezcla de rabia, deseo y desconcierto. «¿Qué significa ese registro matrimonial? ¿Por qué tienes la mitad de ese sello?» Elvira avanzó lentamente hacia la mesa, donde él había dejado el documento y la pieza de cera que ella le había entregado. Tomó el sello sin pedir permiso y encajó su mitad con la del documento roto. La unión era perfecta, exacta, innegable. «Porque esta unión», dijo ella con voz suave, «estaba destinada a ocurrir mucho antes de que usted o yo naciéramos». Lorenzo sintió un escalofrío interno. «¿Qué estás diciendo?» Elvira levantó los ojos, y por primera vez desde que llegó al palacio, su expresión dejó ver vulnerabilidad, aunque controlada. «Su abuelo y el mío firmaron un pacto secreto», reveló. «No político, no militar, personal. Una promesa de unir nuestras casas para detener una guerra futura. Pero la alianza nunca se completó, porque las circunstancias cambiaron. Su abuelo murió, el mío fue desterrado, y ese pacto quedó roto, incompleto. El sello partido era el único testigo». Lorenzo se apoyó en la mesa, asimilando la revelación. «¿Y por qué reaparece ahora?» «Porque tú». Elvira se acercó un poco más, tan suavemente que Lorenzo apenas notó cómo la distancia entre ellos se reducía. «Porque mi familia aún conserva el deseo de cumplir esa promesa. Y cuando se supo que Castilla buscaba nuevas alianzas, yo fui enviada para terminar lo que las generaciones anteriores no pudieron». Lorenzo apretó los puños. «¿Entonces eres una pieza en un juego diplomático? ¿Un sacrificio más?» Elvira negó lentamente. «No, yo elegí venir, y elegí hacerlo con mis propias reglas». Se detuvo frente a él, demasiado cerca para que su presencia pudiera ignorarse. «Vine porque sabía quién era usted. No el Lord famoso, no el estratega temido, sino el heredero de una deuda que nunca fue saldada». Lorenzo sintió un golpe emocional extraño, como si una puerta cerrada en su interior se hubiera agrietado un poco. «No conociste a mi abuelo», dijo él. «No», respondió ella, «pero conocí a alguien que sí». Lorenzo levantó la vista sorprendido. «¿A quién?» Elvira respiró hondo preparando una confesión pesada. «A su madre». La habitación pareció contraerse. Lorenzo enderezó la espalda. «Mi madre murió cuando yo era niño», dijo él lentamente. Elvira asintió. «Sí, pero antes de morir dejó instrucciones, detalladas, sobre usted, sobre el sello, sobre mí, sobre este pacto que nunca debía caer en manos equivocadas». Lorenzo sintió que todo el edificio de certezas que había construido durante años se derrumbaba. «¿Cómo es posible que mi madre supiera de ti?» Elvira se acercó aún más. Sus voces ya no eran órdenes y revelaciones. Eran respiración mezclada, emoción filtrada. «Porque cuando yo era una niña», confesó, «fui llevada al convento no solo para aprender retórica. Fui llevada allí porque su madre habló con las mujeres que regían ese lugar. Les entregó la otra mitad del sello y pidió que me prepararan para usted». Lorenzo dio un paso atrás, incrédulo. «Esto es absurdo». «No lo es», interrumpió ella suavemente, aunque con firmeza. «Su madre sabía que su linaje sería perseguido, que usted tendría enemigos, y sabía que, para protegerlo, necesitaría a alguien capaz de ver lo que otros no ven. Alguien que pudiera desafiarlo,
sostenerle la mirada, incluso controlar su impulso cuando fuera necesario. Lorenzo sintió un nudo subirle por la garganta. Su madre, la mujer que él apenas recordaba, ¿había dejado esto preparado? Elvira dio el paso que él había retrocedido. Usted se pregunta si soy enemiga o aliada, si vine por obligación o estrategia. Pero la verdad es más simple y más peligrosa, Lorenzo. Él inhaló con dificultad, esperando. Elvira posó su mano sobre el sello unido, y con la otra tocó el pergamino antiguo. Vine porque este pacto no era solo político, era personal, era humano, era inevitable. Lorenzo sintió su pecho encenderse con algo que mezclaba deseo, confusión, reconocimiento y un temor que no sabía nombrar. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora?, dijo él, con la voz más baja que antes. Elvira levantó el rostro hacia él. Sus ojos brillaban, no con seducción, sino con una verdad limpia, firme y devastadora. Debe decidir, susurró, si sigue evaluando mujeres, o si por primera vez mira a una directamente. El corazón de Lorenzo golpeó fuerte. Ella estaba tan cerca, tan real, tan peligrosa, tan inevitable. «¿Y si me equivoco contigo?», murmuró él. Elvira sonrió, casi con ternura. «Milord, usted lleva toda la vida leyendo almas. Es la primera vez que le toca leer la suya. Entre ellos ya no había prueba, ni misión, ni diplomacia. Solo la tensión viva entre dos destinos que, sin quererlo, habían sido escritos muy antes de su nacimiento. El estudio privado estaba tan silencioso que Lorenzo podía oír sus propios ladridos en el pecho. Elvira lo seguía, frente a él, firme, serena, con el filo de un pasado en las manos, y el filo de un futuro en la mirada. La tensión entre ambos no era política ni estratégica. Ella era humana. Y eso, para un hombre que había construido su mundo con fríos cálculos, era más peligroso que cualquier guerra. Solo había un paso de distancia, como si fuera necesario, pero la distancia no aliviaba nada. Elvira lo observaba con la calma de quien sabía lo que ella aún intentaba comprender. «¿Por qué yo?», preguntó Lorenzo susurrando a menudo. «¿Por qué un pacto que había hecho décadas atrás tenía que cumplirse ahora conmigo?». Elvira caminó lentamente alrededor de la mesa, hasta caer al sur. «No lo mires con súplica ni con seducción, sino con la certeza de que tiene una llave. Porque fuimos los últimos Villamediana», respondió ella, «y porque su abusador sabía que una alianza basada solo en la política siempre termina rompiéndose. Pero una alianza basada en el carácter, en el voluntariado, en la elección». Levantó la mirada hacia él. «Esto es inquebrantable». Lorenzo sintió un golpe en el pecho. «En un dolor, siento la revelación de algo que siempre había estado latente. Desde niño, le habían enseñado a desconfiar, a analizar, a permanecer por encima de cualquier vínculo emocional. Y, sin embargo, allí estaba, ante una mujer que lo conocía sin haberlo conocido nunca. Elvira colocó los dedos sobre el sello unido, y Lorenzo se dio cuenta de que su mano temblaba, no de miedo, sino de algo más profundo. «Tu madre no quería obligarte a nada», dijo Elvira, en un tono más suave. «Quería asegurarse de que, cuando llegara el momento, tuvieras a alguien a tu lado que no se doblegara ante ti, ni ante el mundo». Lorenzo apretó la mandíbula. «Los generales jamás permitirán esta unión. Ya te ven como una amenaza». Elvira esbozó una leve sonrisa. «Por eso le pedí que nos dejara en paz». Y entonces hizo algo que Lorenzo no esperaba. Agarró el antiguo pergamino, lo dobló con cuidado y se lo puso en la mano. «Antes teníamos dos opciones», dijo acercándose hasta que sus hombros casi se tocaron. «Entregárselo al consejo, o quedártelo hasta que tomes una decisión que no dependa de ellos». Lorenzo sintió el peso del pergamino, un peso que parecía provenir de siglos. «¿Qué harías si decidiera romper este pacto de una vez por todas?», preguntó. Elvira no se echó atrás. Al contrario, se acercó aún más. «Me marcharía», dijo con absoluta sinceridad, «porque no vengo a forzar nada. Viniste a cumplir una promesa,
Si también querías cumplirla, su sinceridad lo desarmó como ningún enemigo lo había logrado jamás. Lorenzo respiró hondo. No te entiendo. Todas las demás mujeres aceptaron el protocolo, aceptaron la distancia, aceptaron mis reglas. Tú no aceptas nada, y sin embargo no te distancias. ¿Qué quieres exactamente? Elvira inclinó ligeramente el rostro, tan cerca que él pudo oler su perfume ligero, casi imperceptible. Quiero saber, murmuró, ¿quién eres? Cuando dejes de fingir que no sientes nada. La frase rompió cualquier defensa que tuviera. El señor que dominaba habitaciones enteras con su mirada, vaciló, no por debilidad, sino porque alguien, por primera vez, vio al hombre completo tras la máscara. Elvira tocó el sello unido y luego puso la otra mano sobre la mesa, junto a la de él, sin tocarla, pero casi. Lorenzo, dijo, usando su nombre por primera vez, no vine a desafiar tu poder, vine a desafiar tu soledad. Su corazón latía con fuerza. No era solo una provocación, no era un juego, era la verdad. Levantó lentamente la mano, como si estuviera a punto de tocarle el rostro, pero se detuvo a centímetros de distancia. Sus respiraciones se encontraron. Elvira, susurró, si elijo este pacto, si elijo esto, no habrá vuelta atrás. Ella mantuvo la mirada fija en la suya, firme, intensa, vulnerable y poderosa a la vez. Entonces elige, respondió, no por tu familia, ni por la mía, ni por la política. Elige por ti mismo. Lorenzo cerró los ojos un segundo. Al abrirlos, una decisión clara brilló en ellos, no tomada por el consejo, ni por los generales, ni por el pasado, sino por él. Guardó el pergamino dentro de su abrigo. Entonces cerró la mano sobre el sello unido. Yo lo elijo. Elvira no sonrió de inmediato. Primero, respiró hondo, como si hubiera esperado este momento durante años. Luego dio un paso aún más cerca, el último que necesitaba. Entonces, murmuró, ahora estamos del mismo lado. El roce que finalmente se produjo no fue de pasión impaciente, sino de reconocimiento. Dos destinos que habían estado separados durante generaciones, finalmente alineados. Afuera, los generales discutían. La guerra amenazaba y la corte esperaba respuestas. Pero allí, en ese estudio silencioso, un pacto olvidado renació no como una obligación, sino como una elección. Y por primera vez, una vez más, Lorenzo no elegía como señor, elegía como hombre.